El sol de la mañana se elevaba perezosamente sobre las majestuosas torres del palacio de Ciora, bañando con su luz dorada los exuberantes jardines reales. El rocío de la noche anterior aún brillaba sobre los pétalos de las rosas, creando un espectáculo de diminutos arcoíris que danzaban con cada suave brisa. En medio de este paraíso terrenal, una figura solitaria caminaba con paso lento y meditabundo. La princesa Jasmine, heredera al trono de Ciora, era una visión de belleza etérea. Su largo cabello castaño, suelto y ondulado, caía como una cascada sobre sus hombros, moviéndose suavemente con cada paso que daba. Sus ojos, del color de la miel dorada, reflejaban una mezcla de melancolía y determinación. Vestía un elegante vestido de seda azul celeste, que se movía con gracia alrededor de su esbelta figura mientras caminaba entre los rosales. Jasmine se detuvo frente a un rosal particularmente hermoso, sus dedos acariciando distraídamente los suaves pétalos de una rosa blanca. Su mente estaba lejos, perdida en pensamientos sobre su futuro y las responsabilidades que pronto tendría que asumir. A sus 22 años, sabía que el momento de tomar las riendas del reino se acercaba, y con ello, la presión de encontrar un esposo adecuado. Alteza, una voz profunda y respetuosa interrumpió sus cavilaciones. Jasmine se giró, sobresaltada, para encontrarse con la mirada intensa de Eratus, su guardaespaldas personal. Alto, de complexión atlética y con unos ojos verdes que parecían penetrar en su alma, Eratus se inclinó levemente ante ella. Su uniforme negro y plateado, impecablemente presentado, contrastaba con el colorido entorno del jardín. Eratus, respondió Jasmine, sintiendo un inexplicable escalofrío recorrer su espalda al pronunciar su nombre. No te escuché acercarte. Una leve sonrisa curvó los labios del guardaespaldas. Me disculpo si la he asustado, Alteza. Es mi deber moverme en silencio para protegerla mejor. Jasmine asintió, tratando de ignorar el súbito aumento de los latidos de su corazón. Por supuesto. ¿Sucede algo? Su padre, el rey Alejandro, solicita su presencia en la sala del trono, informó Eratus, su voz manteniendo un tono profesional a pesar de la calidez que Jasmine creyó detectar en sus ojos. Gracias, Eratus. Iré enseguida, respondió la princesa, alisando inconscientemente los pliegues de su vestido. Mientras caminaban juntos hacia el palacio, Jasmine no pudo evitar notar la forma en que los músculos de Eratus se tensaban bajo su uniforme, o como su mandíbula se apretaba ligeramente cuando sus miradas se cruzaban. Había algo en él, una fuerza silenciosa y una lealtad inquebrantable, que la fascinaba desde hacía tiempo. Al llegar a la imponente puerta de la sala del trono, Eratus se detuvo y se giró hacia ella. Alteza, si me permite. Jasmine lo miró expectante, sintiendo que el aire entre ellos se cargaba de una tensión inexplicable. Eratus pareció dudar por un momento antes de continuar. Solo quería desearle suerte. Sé que las reuniones con su padre pueden ser desafiantes a veces. La princesa se sorprendió ante este gesto de preocupación personal. Era poco común que Eratus se saliera de su papel estrictamente profesional. Gracias, Eratus. Tu apoyo significa mucho para mí. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y en ese segundo eterno, Jasmine sintió como si el mundo a su alrededor desapareciera. Solo existían ellos dos, unidos por un lazo invisible que iba más allá de las palabras. El momento se rompió cuando las puertas de la sala del trono se abrieron desde dentro. Eratus retrocedió rápidamente, recuperando su postura formal. Estaré aquí si me necesita, Alteza, dijo en voz baja antes de tomar su posición junto a la puerta. Jasmine asintió, tomó una respiración profunda para calmarse, y entró en la sala del trono. El rey Alejandro, un hombre imponente de barba plateada y ojos penetrantes, esperaba sentado en su trono de oro y piedras preciosas. A su lado, la reina Eleonora, madrastra de Jasmine, observaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jasmine, hija mía, la voz del rey resonó en la amplia sala. Es momento de que asumas tus responsabilidades como futura reina de Ciora. La princesa se acercó al trono e hizo una reverencia. Padre, estoy lista para servir a nuestro reino en cualquier capacidad que consideres necesaria. El rey Alejandro asintió con aprobación.
Me complace oír eso. Como sabes, la estabilidad de Ciora depende en gran medida de nuestras alianzas con los reinos vecinos. Es por eso que he tomado una decisión importante para el futuro de nuestra nación. Jasmine sintió que su corazón se aceleraba, anticipando lo que vendría a continuación. He arreglado un encuentro con el príncipe Damián del reino de Aetoria, continuó el rey. Es un joven noble y valiente, heredero de un reino próspero. Una unión entre ustedes fortalecería enormemente nuestra posición en la región. La reina Eleonora intervino con voz melosa. El príncipe Damián es conocido por su gallardía y sabiduría, querida. Estoy segura de que encontrarás en él un compañero digno. Jasmine luchó por mantener una expresión neutral, aunque por dentro sentía que su mundo se tambaleaba. Entiendo, padre. ¿Cuándo llegará el príncipe Damián? En 3 días, respondió el rey. Espero que le des la bienvenida con la gracia y hospitalidad que caracterizan a nuestra familia real. Por supuesto, padre, asintió Jasmine, inclinando la cabeza para ocultar la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarse. Mientras el rey continuaba hablando sobre los preparativos para la llegada del príncipe y la importancia de esta alianza, Jasmine sentía que una parte de ella se marchitaba. Siempre había sabido que su matrimonio sería más una cuestión de estado que de amor, pero enfrentarse a esa realidad era más difícil de lo que había imaginado. Cuando finalmente se le permitió retirarse, Jasmine salió de la sala del trono con paso apresurado. Al cruzar las puertas, sus ojos buscaron instintivamente a Eratus, quien permanecía estoico en su puesto junto a la entrada. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y en ese segundo eterno, Jasmine supo que su corazón ya no le pertenecía. La princesa continuó su camino hacia sus aposentos, consciente de que Eratus la seguía a una distancia respetuosa, como siempre lo hacía. Con cada paso que daba, sentía que el peso de su deber y el anhelo de su corazón libraban una batalla silenciosa dentro de ella. Al llegar a la puerta de sus habitaciones, Jasmine se detuvo y se giró para mirar a Eratus. «Gracias por acompañarme, Eratus», dijo con voz suave. El guardaespaldas inclinó la cabeza. «Es mi deber y mi honor, Alteza». Jasmine dudó por un momento, deseando decir algo más, expresar de alguna manera la tormenta de emociones que sentía. Pero las palabras se atoraron en su garganta, y finalmente solo pudo asentir antes de entrar en sus aposentos. Una vez sola, Jasmine se dejó caer en un elegante diván junto a la ventana. Desde allí, podía ver los jardines donde había estado paseando esa mañana, un recordatorio de la paz que había sentido antes de que su mundo se pusiera patas arriba. Mientras observaba el atardecer tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Jasmine se dio cuenta de que estaba en el umbral de un cambio trascendental. El futuro que siempre había imaginado para sí misma se desvanecía, reemplazado por un camino incierto lleno de obligaciones y expectativas. Y en medio de todo esto, estaba Eratus. Leal, fuerte y noble Eratus, quien había estado a su lado durante años, protegiéndola no solo de peligros físicos sino también ofreciéndole un apoyo silencioso en los momentos más difíciles. Jasmine se preguntó, con una mezcla de anhelo y temor, si él sentiría algo parecido a lo que ella estaba experimentando. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Jasmine tomó una decisión. No podía cambiar su destino como princesa de Ciora, pero tampoco podía negar los sentimientos que estaban floreciendo en su corazón. Los días venideros serían un desafío, una prueba de su fortaleza y su corazón. Con un suspiro, Jasmine se levantó y comenzó a prepararse para la cena real. Sabía que tendría que enfrentar a su padre y a la corte con una sonrisa, ocultando la tormenta interior que amenazaba con consumirla. Pero mientras se arreglaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a Eratus y al breve momento de conexión que habían compartido. El destino había puesto en marcha sus engranajes, y Jasmine sabía que, de una forma u otra, nada volvería a ser igual. Con el corazón dividido entre el deber y el deseo, la princesa de Ciora se preparó para enfrentar lo que el futuro le deparara, sin saber que las mayores pruebas y las más dulces recompensas aún estaban por venir. La noche había caído sobre el reino de Ciora, envolviendo el palacio en un manto de oscuridad y silencio.
Las estrellas brillaban como diamantes en el cielo aterciopelado, y la luna llena bañaba los jardines con su luz plateada, creando sombras danzantes entre los árboles y arbustos. En sus aposentos, la princesa Jasmine daba vueltas inquieta, incapaz de conciliar el sueño. Los acontecimientos del día pesaban sobre ella como una losa, y la perspectiva de conocer al príncipe Damián en los próximos días la llenaba de una mezcla de ansiedad y resignación. Pero más que nada, eran los pensamientos sobre Eratus los que mantenían su mente en un torbellino constante. Finalmente, incapaz de soportar el confinamiento de sus habitaciones, Jasmine se levantó de la cama. Se puso una bata de seda sobre su camisón y, con pasos silenciosos, se deslizó fuera de sus aposentos. Los pasillos del palacio estaban desiertos a esa hora, iluminados únicamente por la tenue luz de algunas antorchas. Jasmine caminaba sin rumbo fijo, dejando que sus pies la guiaran. Su mente vagaba entre recuerdos y sueños, entre el deber que le imponía su posición y los deseos de su corazón. Sin darse cuenta, se encontró cerca de las habitaciones de la Guardia Real, donde sabía que Eratus descansaba cuando no estaba de servicio. De repente, un ruido la sobresaltó. Pasos que se acercaban. El corazón de Jasmine comenzó a latir con fuerza, consciente de lo inapropiado que sería que la encontraran vagando sola por los pasillos a esa hora de la noche. Buscando desesperadamente un lugar para ocultarse, se metió en un pequeño nicho oculto tras un tapiz. Los pasos se acercaron más y más. Jasmine contuvo la respiración, rogando no ser descubierta. Entonces, una voz familiar rompió el silencio. ¿Quién anda ahí?, preguntó Eratus, su tono autoritario pero cauteloso. Jasmine cerró los ojos, debatiéndose entre permanecer oculta o revelarse. Antes de que pudiera tomar una decisión, sintió que el tapiz se movía y se encontró cara a cara con Eratus. «¡Y princesa!», exclamó él en un susurro sorprendido, sus ojos abriéndose de par en par al reconocerla. «¿Qué hace fuera de sus aposentos a esta hora?». Jasmine se quedó sin palabras por un momento, perdida en los ojos verdes de Eratus. Estaba vestido con ropas sencillas en lugar de su uniforme habitual, y su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado, dándole un aspecto más relajado y, si era posible, aún más atractivo. «Yo necesitaba aire fresco», mintió Jasmine, sabiendo que él podía ver a través de sus palabras. No podía dormir. Eratus frunció el ceño, pero no soltó sus brazos. La preocupación era evidente en su rostro. «Es peligroso que ande sola por la noche, Alteza. Permítame escoltarla de vuelta a su habitación». Jasmine asintió, consciente de que debería aceptar su oferta y volver a la seguridad de sus aposentos. Sin embargo, una parte de ella se rebelaba contra la idea de que este encuentro fortuito terminara tan pronto. «En realidad, Eratus», dijo con voz suave, «me preguntaba si podrías acompañarme a dar un paseo por los jardines. Solo unos minutos. Creo que el aire fresco me ayudaría a conciliar el sueño». Eratus pareció dudar por un momento, su sentido del deber luchando contra el deseo de complacer a la princesa. Finalmente, asintió. «Por supuesto, Alteza. Pero debemos ser discretos y no alejarnos demasiado». Juntos, se dirigieron hacia una puerta lateral que daba a los jardines. La noche era cálida y el aire estaba impregnado con el aroma de las flores nocturnas. Caminaron en silencio por un momento, sus pasos amortiguados por la hierba suave. «¿Hay algo que la preocupa, princesa?», preguntó Eratus finalmente, rompiendo el silencio. Jasmine suspiró, deteniéndose junto a una fuente de mármol. El sonido del agua cayendo proporcionaba un telón de fondo relajante para sus pensamientos turbulentos. «Es complicado», respondió, sin saber cómo expresar la tormenta de emociones que sentía. «La llegada del príncipe Damián, las expectativas de mi padre, el futuro del reino. A veces siento que el peso de todo ello es demasiado para soportar». Eratus la miró con una mezcla de comprensión y algo más, algo que Jasmine no se atrevía a nombrar. «Usted es más fuerte de lo que cree, Alteza. He sido testigo de su coraje y determinación durante años. Sé que enfrentará estos desafíos con la gracia y la sabiduría que la caracterizan». Sus palabras, dichas con tanta convicción, calentaron el corazón de Jasmine.
Sin pensarlo, dio un paso hacia él, acortando la distancia entre ellos. Eratus, susurró, su voz apenas audible sobre el murmullo de la fuente, a veces me pregunto, ¿cómo sería mi vida si no fuera una princesa? Si pudiera elegir mi propio destino, mi propio. Se interrumpió, incapaz de completar la frase. Amor. Esa era la palabra que pendía entre ellos, no dicha pero sentida con una intensidad abrumadora. Eratus la miró, sus ojos verdes brillando con una emoción contenida. Por un momento, Jasmine creyó ver en ellos un reflejo de sus propios sentimientos, un anhelo que iba más allá del deber y la lealtad. Princesa, comenzó Eratus, su voz ronca por la emoción, yo. Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de voces y pasos acercándose lo sobresaltó. Eratus reaccionó instintivamente, tomando a Jasmine del brazo y guiándola rápidamente detrás de un gran roble cercano. Ocultos en las sombras, sus cuerpos presionados uno contra el otro, Jasmine podía sentir el latido acelerado del corazón de Eratus. O tal vez era el suyo propio. La proximidad era embriagadora, y por un momento, olvidó todo sobre su posición, sus responsabilidades y el mundo más allá de ese instante. Las voces se acercaron más. Eran dos guardias haciendo su ronda nocturna. Jasmine contuvo la respiración, consciente de lo comprometedora que sería la situación si los descubrieran. Eratus la protegía con su cuerpo, una mano apoyada en el tronco del árbol junto a la cabeza de Jasmine, la otra aún sosteniendo suavemente su brazo. Sus rostros estaban tan cerca que Jasmine podía sentir su aliento cálido en su mejilla. Los guardias pasaron de largo, sus voces desvaneciéndose en la distancia. Sin embargo, ni Jasmine ni Eratus se movieron inmediatamente. El momento se extendió, cargado de una tensión eléctrica que amenazaba con consumirlos a ambos. Finalmente, Eratus dio un paso atrás, rompiendo el hechizo. Debemos volver, Alteza, dijo con voz tensa. No es seguro permanecer aquí. Jasmine asintió, incapaz de confiar en su voz. Mientras caminaban de regreso al palacio, el silencio entre ellos estaba lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Al llegar a la puerta de los aposentos de Jasmine, se detuvieron. La princesa se giró para mirar a Eratus, buscando en sus ojos alguna señal, alguna confirmación de que lo que había sentido en el jardín era real y no solo producto de su imaginación. Eratus, comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. El guardaespaldas la miró con una mezcla de ternura y resignación. Que descanse, princesa, dijo suavemente. Mañana será un nuevo día. Antes de que Jasmine pudiera responder, Eratus hizo una reverencia y se alejó por el pasillo. La princesa lo observó partir, su corazón dividido entre la alegría de los momentos compartidos y el dolor de lo que nunca podría ser. Entrando en sus aposentos, Jasmine se apoyó contra la puerta cerrada, sus emociones en conflicto. Sabía que lo que sentía por Eratus era más que un simple enamoramiento, pero también era consciente de los obstáculos insuperables que se interponían entre ellos. Su deber hacia el reino, las expectativas de su padre, la inminente llegada del príncipe Damián. Todo conspiraba para mantenerlos separados. Mientras se preparaba para volver a la cama, Jasmine no pudo evitar pensar en cómo sería su vida si las circunstancias fueran diferentes. Si fuera libre de elegir, de seguir los dictados de su corazón en lugar de los del deber real. Acostada en la oscuridad, revivió cada momento de su encuentro nocturno con Eratus. El calor de su cuerpo, la intensidad de su mirada, la forma en que la había protegido instintivamente. Eran recuerdos que atesoraría, sin importar lo que el futuro le deparara. Con un suspiro, Jasmine cerró los ojos, dejando que el sueño la envolviera finalmente. Mañana sería, indeed, un nuevo día. Un día más cerca de la llegada del príncipe Damián y de las decisiones que cambiarían el curso de su vida para siempre. Pero por esa noche, al menos en sus sueños, Jasmine era libre de imaginar un mundo donde el amor triunfaba sobre el deber, donde los susurros en la oscuridad se convertían en promesas a la luz del día. Un mundo donde ella y Eratus podían estar juntos, sin barreras ni prohibiciones. Y mientras dormía, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, un testimonio silencioso de los sueños y esperanzas que, aunque imposibles, seguían vivos en lo más profundo de su corazón.
El amanecer llegó a Ciora con una explosión de colores que tiñó el cielo de tonos rosados y dorados. El palacio bullía de actividad desde las primeras horas de la mañana, los sirvientes corrían de un lado a otro preparando todo para la llegada del príncipe Damián. El aroma de pan recién horneado y especias exóticas llenaba el aire, mezclándose con la fragancia de las flores frescas que adornaban cada rincón del castillo. En sus aposentos, la princesa Jasmine observaba el ajetreo desde su balcón, su corazón dividido entre la ansiedad por lo que estaba por venir y los recuerdos de la noche anterior. El encuentro furtivo con Eratus en los jardines había dejado una huella imborrable en su alma, un anhelo que sabía que debía reprimir pero que se negaba a desaparecer. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante», dijo, girándose para ver entrar a su doncella personal, Lina. «Buenos días, Alteza», saludó Lina con una reverencia. «He traído su vestido para la ceremonia de bienvenida. El rey insiste en que esté lista con anticipación». Jasmine asintió, acercándose para examinar el vestido. Era una creación exquisita de seda azul celeste, bordado con hilos de plata que formaban intrincados diseños de flores y estrellas. Era hermoso, digno de una princesa que estaba a punto de conocer a su posible futuro esposo. Sin embargo, Jasmine no pudo evitar sentir una punzada de tristeza al pensar en cómo otros estaban decidiendo su destino. Mientras Lina la ayudaba a vestirse y arreglarse, Jasmine permaneció inusualmente silenciosa. Su mente vagaba entre sus responsabilidades como princesa y los sentimientos que había descubierto por Eratus. ¿Cómo podría enfrentarse al príncipe Damián sabiendo que su corazón ya pertenecía a otro? «Está hermosa, Alteza», dijo Lina finalmente, dando un paso atrás para admirar su trabajo. «El príncipe Damián quedará deslumbrado». Jasmine se miró en el espejo de cuerpo entero. La imagen que le devolvía la mirada era la de una princesa perfecta, lista para cumplir con su deber. Pero sus ojos revelaban una tristeza que ni siquiera el maquillaje más hábil podía ocultar completamente. «Gracias, Lina», respondió suavemente. «Puedes retirarte». Una vez sola, Jasmine cerró los ojos y tomó una respiración profunda, intentando calmar los nervios que amenazaban con abrumarla. Cuando los abrió de nuevo, su expresión se había endurecido con determinación. Era una princesa de Ciora, y cumpliría con su deber, sin importar el costo personal. El sonido de trompetas anunció la llegada de la caravana del príncipe Damián. Jasmine se dirigió hacia la gran escalinata del palacio, donde su padre, el rey Alejandro, ya la esperaba. A medida que descendía los escalones, no pudo evitar buscar con la mirada a Eratus entre los guardias que flanqueaban la entrada. Lo encontró de pie cerca de la base de la escalera, su postura rígida y su mirada fija al frente. «Ah, Jasmine», la saludó su padre cuando llegó a su lado. «Justo a tiempo. Recuerda, hija mía, la importancia de esta alianza para nuestro reino». Jasmine asintió, forzando una sonrisa. «Lo entiendo, padre. Haré lo que sea mejor para Ciora». Las puertas del palacio se abrieron de par en par, y la comitiva del príncipe Damián entró en el patio. Caballeros con brillantes armaduras, estandartes ondeando al viento y músicos tocando fanfarrias creaban un espectáculo impresionante. En el centro de todo, montado en un magnífico corcel blanco, cabalgaba el príncipe Damián. Jasmine contuvo el aliento cuando el príncipe desmontó con gracia y se acercó a la escalinata. Era alto, de complexión atlética, con cabello rubio que brillaba bajo el sol y ojos azules como el cielo de verano. Su sonrisa era cálida y encantadora mientras subía los escalones para saludarlos. «Rey Alejandro», dijo Damián, inclinándose respetuosamente. «Es un honor estar en Ciora. Le agradezco su generosa invitación». El rey sonrió complacido. «El honor es nuestro, príncipe Damián. Permítame presentarle a mi hija, la princesa Jasmine». Damián se volvió hacia Jasmine, y por un momento, pareció quedarse sin palabras. «Princesa», dijo finalmente, tomando su mano y besándola suavemente. «Las historias sobre su belleza no le hacen justicia. Es un placer conocerla al fin». Jasmine sintió un rubor subir a sus mejillas, en parte por el cumplido y en parte por la culpa que sentía al no poder corresponder genuinamente a la admiración del príncipe. «El placer es mío, príncipe Damián».
Bienvenido a Ciora. Mientras intercambiaban cortesías, Jasmine no pudo evitar lanzar una mirada furtiva hacia Eratus. Para su sorpresa, encontró al guardaespaldas mirándola fijamente, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Sus miradas se cruzaron por un breve instante, y Jasmine sintió que su corazón se aceleraba. El rey Alejandro, ajeno a la tensión silenciosa entre su hija y el guardaespaldas, invitó a todos a entrar al palacio para el banquete de bienvenida. Mientras caminaban, el príncipe Damián ofreció su brazo a Jasmine, quien lo aceptó mecánicamente. En el gran salón, las mesas estaban dispuestas en forma de U, con la mesa principal elevada en una plataforma. Jasmine se encontró sentada entre su padre y el príncipe Damián, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ellos. Durante el banquete, Damián se mostró encantador e inteligente, cautivando a todos con historias de su reino y sus aventuras. Jasmine se esforzó por mantener la conversación, sonriendo y asintiendo en los momentos adecuados. Pero cada vez que reía de uno de sus chistes o respondía a sus preguntas, sus ojos buscaban instintivamente a Eratus, quien permanecía de pie en un rincón del salón, vigilante y estoico. A medida que avanzaba la tarde, Jasmine se sentía cada vez más dividida. El príncipe Damián era todo lo que debería desear en un esposo: apuesto, inteligente, amable. En otras circunstancias, podría haberse sentido atraída por él. Pero su corazón ya había elegido, y la constante presencia de Eratus en la periferia de su visión era un recordatorio constante de esa elección imposible. Cuando el banquete llegó a su fin, el rey Alejandro se puso de pie para hacer un brindis. Por el príncipe Damián y la princesa Jasmine, dijo, levantando su copa. Que su encuentro sea el comienzo de una nueva era de prosperidad para nuestros reinos. Todos en el salón se pusieron de pie, levantando sus copas. Jasmine sintió el peso de las miradas expectantes sobre ella, especialmente la de su padre. Con un esfuerzo supremo, logró sonreír y levantar su copa, aunque por dentro sentía que se estaba rompiendo en 1000 pedazos. Al caer la noche, Damián pidió permiso para dar un paseo por los jardines con Jasmine. El rey accedió con entusiasmo, viendo esto como una oportunidad para que la pareja se conociera mejor. Mientras caminaban bajo la luz de la luna, Jasmine no pudo evitar comparar este paseo con el que había compartido con Eratus la noche anterior. La diferencia era palpable. Donde con Eratus había sentido una conexión profunda y eléctrica, con Damián solo sentía una cortés amabilidad. Damián se detuvo junto a una fuente y tomó las manos de Jasmine entre las suyas. «Princesa», dijo suavemente, «sé que apenas nos conocemos, pero siento que hay una conexión especial entre nosotros. Espero que durante mi estancia podamos conocernos mejor y quizás explorar la posibilidad de un futuro juntos». Jasmine sintió un nudo en la garganta. Damián era todo lo que debería desear, todo lo que su reino necesitaba. Pero su corazón gritaba otro nombre. «Príncipe Damián, yo», comenzó, sin saber cómo responder sin mentir ni revelar sus verdaderos sentimientos. De repente, un ruido cercano la interrumpió. Eratus apareció de entre los arbustos, su mano en la empuñadura de su espada. «Disculpen la interrupción, Altezas», dijo con voz tensa. Creí escuchar algo sospechoso. Los ojos de Jasmine se encontraron con los de Eratus, y en ese momento supo que su corazón estaba irremediablemente dividido entre el deber y el amor. La intensidad de la mirada de Eratus le decía todo lo que necesitaba saber, él también estaba sufriendo por esta situación. «No hay problema, guardia», respondió Damián con una sonrisa amable. «Agradecemos tu vigilancia». Eratus asintió brevemente y se retiró, pero no antes de lanzar una última mirada a Jasmine, una mirada cargada de emociones contenidas. Mientras regresaban al palacio, Jasmine se sentía atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sabía que debía dar una oportunidad a Damián, por el bien de su reino y para cumplir con las expectativas de su padre. Por otro lado, su corazón anhelaba a Eratus con una intensidad que la asustaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Jasmine se miró en el espejo y apenas reconoció a la joven que le devolvía la mirada. En sus ojos vio el reflejo de una batalla interna que apenas comenzaba, una lucha entre el deber y el deseo, entre las expectativas de los demás y los anhelos de su propio corazón.
con un suspiro, apagó la luz y se metió en la cama. Mañana sería otro día, otro paso en este baile complicado entre el amor y el deber. Y mientras el sueño la envolvía, Jasmine no pudo evitar preguntarse cómo terminaría esta historia, y si alguna vez encontraría la forma de reconciliar los deseos de su corazón con las responsabilidades de su corona. Los días siguientes a la llegada del príncipe Damián fueron un torbellino de actividades en el palacio de Ciora. Bailes, cacerías y paseos por los jardines se sucedían uno tras otro, mientras el rey Alejandro observaba complacido cómo su hija y el príncipe parecían congeniar. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente armonía, las corrientes de la intriga y los celos comenzaban a agitarse. La duquesa Eleonora, una mujer de mediana edad con ambiciones desmedidas, observaba cada movimiento de la pareja real con ojos de halcón. Su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras, estaba siempre recogido en un elaborado peinado, y sus vestidos, aunque elegantes, parecían diseñados para intimidar más que para agradar. Eleonora había llegado a la corte hacía años, trayendo consigo a su hija, Lady Isabela, con la esperanza de que esta última pudiera atraer la atención de algún noble poderoso. Durante mucho tiempo, Lady Isabela había sido considerada la candidata favorita para convertirse en la esposa del príncipe Damián. Alta, de cabello rubio y ojos azules, Isabela era la viva imagen de la belleza aristocrática. Sin embargo, la llegada de Damián y su evidente interés en la princesa Jasmine habían echado por tierra los planes de la duquesa. Una tarde, mientras Jasmine y Damián paseaban por los jardines bajo la atenta mirada de Eratus, la duquesa Eleonora se acercó al guardaespaldas con una sonrisa felina. Su perfume, demasiado dulce y penetrante, pareció envolver a Eratus como una nube sofocante. «Qué devoto eres a tu deber, Eratus», comentó con voz melosa, sus ojos escudriñando el rostro del guardia en busca de alguna reacción. Siempre tan cerca de la princesa, uno podría pensar que hay algo más que simple lealtad en tus ojos. Eratus se tensó visiblemente, pero mantuvo su expresión neutral. Años de entrenamiento le habían enseñado a ocultar sus emociones, pero la insinuación de la duquesa había tocado una fibra sensible. «Mi deber es proteger a la princesa, nada más, duquesa», respondió con voz firme. Eleonora soltó una risita maliciosa, el sonido recordando al siseo de una serpiente. «Oh, por supuesto. Pero ten cuidado, querido. Los ojos que miran demasiado alto suelen terminar cegados. Y sería una lástima que algo desafortunado le ocurriera a un guardia tan leal como tú». La amenaza velada no pasó desapercibida para Eratus, quien apretó la mandíbula pero se mantuvo en silencio. La duquesa, satisfecha con la semilla de inquietud que había plantado, se alejó con un frufrú de sedas, dejando tras de sí un ambiente cargado de tensión. Mientras tanto, Jasmine luchaba internamente con sus sentimientos. Damián era encantador y atento, siempre listo con un cumplido o una anécdota interesante. Durante sus paseos, le hablaba de su reino, a Etoria, pintando imágenes de majestuosas montañas y valles fértiles. En otra vida, en otras circunstancias, Jasmine podría haberse sentido genuinamente atraída por él. Sin embargo, cada vez que Damián la tocaba o se acercaba demasiado, ella no podía evitar compararlo con Eratus. La culpa la carcomía por dentro, sabiendo que estaba traicionando la confianza de su padre y las expectativas de su reino. Pero más que eso, sentía que estaba traicionando a su propio corazón. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Jasmine decidió dar un paseo nocturno por los pasillos del palacio. La luna llena proyectaba sombras alargadas a través de las ventanas, dando al castillo un aire misterioso y casi onírico. Al doblar una esquina, escuchó voces susurrando acaloradamente. Instintivamente, se ocultó tras una columna y reconoció las voces de la duquesa Eleonora y Lady Isabela. «Madre, ¿estás segura de esto?», preguntaba Isabela con voz temblorosa. «¿Si nos descubren?». «Por supuesto que estoy segura, niña tonta», respondió Eleonora con dureza, su voz cargada de frustración y ambición. «Si queremos que Damián se fije en ti, debemos deshacernos de la competencia. Y si mis sospechas son ciertas, tenemos la munición perfecta para destruir a la querida princesita». Jasmine contuvo la respiración, su corazón latiendo desbocado. ¿Acaso la duquesa había descubierto sus sentimientos por Eratus?
El pánico comenzó a apoderarse de ella, imaginando las consecuencias que esto podría tener no solo para ella, sino para Eratus y para todo el reino. Pero madre, insistió Isabela, ¿y si el príncipe Damián realmente está enamorado de la princesa Jasmine? Tal vez deberíamos. El sonido de una bofetada resonó en el pasillo silencioso, seguido de un gemido ahogado de Isabela. No seas ingenua, siseó Eleonora. El amor no tiene lugar en la política. Damián se casará con quien le ofrezca la mejor alianza, y esa serás tú, una vez que nos hayamos encargado de Jasmine. Jasmine sintió que el mundo giraba a su alrededor. La crueldad y la ambición de la duquesa la dejaron sin aliento. ¿Cómo podía alguien estar dispuesto a destruir la vida de otra persona por poder? En ese momento, más que nunca, Jasmine anheló la presencia reconfortante de Eratus. De repente, sintió una mano en su hombro. Se giró, ahogando un grito, solo para encontrarse cara a cara con Eratus. Sus ojos se encontraron en la penumbra, y Jasmine vio en ellos una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo que hizo que su corazón saltara. «Princesa», susurró él, su rostro a centímetros del suyo. «No es seguro que esté aquí». Por un momento, el mundo pareció detenerse. Jasmine podía sentir el calor del cuerpo de Eratus, ver el conflicto en sus ojos. La tensión entre ellos era palpable, cargada de emociones no expresadas y deseos reprimidos. Sin pensarlo, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él en un beso desesperado y apasionado. Eratus respondió por un instante, sus brazos rodeando instintivamente la cintura de Jasmine, atrayéndola hacia sí. El beso fue breve pero intenso, cargado de todo el anhelo y la frustración que ambos habían estado conteniendo durante tanto tiempo. Pero tan rápido como había comenzado, terminó. Eratus se apartó bruscamente, su rostro una máscara de conflicto y culpa. «No podemos», dijo con voz ronca, aunque sus ojos traicionaban el deseo que aún sentía. Esto está mal». Antes de que Jasmine pudiera responder, el sonido de pasos acercándose los alertó. Eratus la tomó del brazo y la guió rápidamente de vuelta a sus aposentos, moviéndose con la agilidad y sigilo que lo caracterizaban como guardaespaldas. Una vez frente a la puerta de la habitación de Jasmine, se detuvieron. La tensión entre ellos era palpable, el aire cargado de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. «Princesa», comenzó Eratus, su voz apenas un susurro. «Lo que acaba de ocurrir. No te atrevas a decir que fue un error», lo interrumpió Jasmine, sus ojos brillando con determinación. «Sé lo que siento, Eratus. Y sé que tú también lo sientes». Eratus cerró los ojos por un momento, como si estuviera librando una batalla interna. Cuando los abrió de nuevo, Jasmine vio en ellos una mezcla de amor y resignación. «Mis sentimientos no importan, Alteza. Usted es la princesa de Siora, la futura reina. Yo soy solo un guardia. Hay un abismo entre nosotros que no podemos cruzar». Las palabras de Eratus, aunque dichas con suavidad, golpearon a Jasmine como un puño. Sabía que tenía razón, que las circunstancias conspiraban contra ellos, pero su corazón se negaba a aceptarlo. «Eratus, yo». «Por favor, Alteza», la interrumpió él, su voz cargada de emoción. «No haga esto más difícil. Debe pensar en su reino, en su futuro. El príncipe Damián puede ofrecerle todo lo que yo no puedo». Con un último gesto de reverencia, Eratus se alejó por el pasillo, dejando a Jasmine sola frente a su puerta. La princesa lo observó partir, sintiendo como si una parte de su corazón se fuera con él. Esa noche, mientras yacía en su cama incapaz de dormir, Jasmine supo que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Las intrigas de la corte, el deber hacia su reino y el amor prohibido se entrelazaban en una danza peligrosa que amenazaba con destruirlo todo. El amanecer la encontró con los ojos enrojecidos y el corazón pesado. Sabía que los días venideros serían un desafío como ningún otro. Tendría que navegar las aguas traicioneras de la política cortesana, protegerse de las maquinaciones de la duquesa Eleonora, mantener las apariencias con el príncipe Damián y, lo más difícil de todo, encontrar una manera de reconciliar los deseos de su corazón con los deberes de su posición. Mientras se preparaba para enfrentar un nuevo día,
Jasmine se miró en el espejo y vio en sus ojos una determinación renovada. No sabía cómo, pero encontraría una manera de proteger a quienes amaba y de ser fiel a sí misma, sin importar el costo. El juego de las intrigas cortesanas había comenzado en serio, y Jasmine estaba decidida a no ser una mera pieza en el tablero de otros. Con la cabeza en alto y el corazón latiendo con una mezcla de miedo y resolución, la princesa de Siora se preparó para enfrentar lo que el destino le deparara. El amanecer encontró a Jasmine con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Los acontecimientos de la noche anterior pesaban sobre ella como una losa, el beso robado con Eratus, las palabras de rechazo que él había pronunciado después, y la conspiración que había escuchado entre la duquesa Eleonora y su hija. Todo se mezclaba en su mente, creando un torbellino de emociones que amenazaba con abrumarla. Se levantó de la cama con movimientos lentos, como si cada gesto le costara un esfuerzo sobrehumano. Al acercarse al espejo, la imagen que le devolvió la mirada era la de una joven agotada, con ojeras oscuras y una palidez que ni siquiera el sol de la mañana lograba disipar. Jasmine tocó su reflejo con la punta de los dedos, preguntándose cómo había llegado a este punto, atrapada entre el deber y el deseo, entre las expectativas de su reino y los anhelos de su corazón. Un suave golpe en la puerta la sacó de sus cavilaciones. Era Lina, su doncella personal, que venía a ayudarla a prepararse para el día. Mientras la joven sirvienta la peinaba y la vestía, Jasmine permaneció inusualmente silenciosa, su mente trabajando frenéticamente en busca de una solución a su dilema. ¿Se encuentra bien, Alteza?, preguntó Lina con preocupación, notando la distracción de la princesa. Jasmine forzó una sonrisa. Sí, Lina. Solo, no dormí bien anoche. La doncella sintió, aunque su mirada dejaba claro que no estaba del todo convencida. El príncipe Damián ha solicitado su compañía para un paseo por los jardines esta mañana, informó mientras ajustaba los últimos detalles del vestido de Jasmine. La princesa sintió que su corazón se encogía ante la mención del príncipe. Damián era todo lo que debería desear, apuesto, amable, un partido perfecto para ella y para Siora. Y sin embargo, cada momento que pasaba con él solo servía para recordarle lo que su corazón realmente anhelaba. Gracias, Lina. Dile al príncipe que lo veré en los jardines en media hora, respondió Jasmine, tomando una decisión. Antes de encontrarse con Damián, necesitaba hablar con Eratus y aclarar la situación de una vez por todas. Una vez que Lina se retiró, Jasmine salió de sus aposentos con determinación. Sabía que a esta hora Eratus estaría en el campo de entrenamiento, preparándose para su turno de guardia. El corazón le latía con fuerza mientras se dirigía hacia allí, cada paso resonando en los pasillos vacíos del palacio. Al llegar al campo de entrenamiento, lo vio de inmediato. Eratus estaba practicando con su espada, su cuerpo moviéndose con una gracia y precisión que dejaban sin aliento a Jasmine. Por un momento, se quedó observándolo en silencio, admirando la fuerza y la elegancia de sus movimientos. Finalmente, reuniendo todo su coraje, dio un paso adelante. Eratus, llamó suavemente. El guardaespaldas se detuvo en seco, bajando su arma y girándose para mirarla. Por un instante, Jasmine creyó ver una mezcla de anhelo y dolor en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazada por una máscara de formalidad. Alteza, dijo con voz tensa, haciendo una reverencia. ¿Necesita algo? Jasmine miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos. Eratus, tenemos que hablar sobre lo que pasó anoche. El guardaespaldas cerró los ojos por un instante, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, su mirada era de una determinación férrea. Princesa, lo que sucedió fue un error. No puede volver a repetirse. Un error, repitió Jasmine, sintiendo como su corazón se agrietaba. ¿Es eso lo que realmente piensas? Eratus la miró con una mezcla de dolor y resolución. Lo que yo piense no importa. Usted es la princesa de Siora, la futura reina. Yo soy solo un guardia. Hay un abismo entre nosotros que no podemos cruzar. Jasmine dio un paso hacia él, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pero Eratus, yo te...
No lo diga, la interrumpió él bruscamente, levantando una mano como si quisiera protegerse de sus palabras. Por favor, Alteza. No haga esto más difícil de lo que ya es. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de emociones no expresadas y deseos reprimidos. Jasmine sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras Eratus permanecía rígido, como una estatua de mármol, impenetrable y distante. De repente, el sonido de cascos de caballos rompió la tensión del momento. La partida de caza del príncipe Damián regresaba antes de lo previsto. Eratus retrocedió, recuperando su postura formal. Debe regresar al palacio, princesa. No es apropiado que la vean aquí conmigo. Jasmine asintió mecánicamente, sintiendo como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaban a desbordarse. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al palacio, cada paso alejándola más de sus sueños y acercándola a una realidad que no deseaba. A mitad de camino, se cruzó con el príncipe Damián, quien desmontaba de su caballo con una sonrisa radiante. «Princesa Jasmine», exclamó al verla. «Qué agradable sorpresa encontrarla aquí. ¿Le gustaría dar un paseo conmigo por los jardines? El día es perfecto para ello». Jasmine miró por encima de su hombro, viendo cómo Eratus los observaba desde la distancia, su postura rígida y su mirada indescifrable. Con el corazón pesado, se volvió hacia Damián y forzó una sonrisa. «Por supuesto, príncipe Damián. Será un placer». Mientras se alejaban, Jasmine sentía que cada paso la llevaba más lejos de sus verdaderos deseos. La guerra en su corazón entre el deber y el amor parecía haber llegado a su fin, con el deber emergiendo como un vencedor amargo y solitario. El paseo con Damián fue una tortura dulce. El príncipe era encantador y atento, señalando las flores más hermosas y contando anécdotas divertidas de su reino. En cualquier otra circunstancia, Jasmine podría haber disfrutado genuinamente de su compañía. Pero ahora, cada palabra amable, cada sonrisa, solo servía para recordarle lo que había perdido. «Jasmine», dijo Damián de repente, deteniéndose junto a una fuente ornamentada. «Hay algo que he querido decirte desde hace días». La princesa sintió que su corazón se aceleraba, anticipando lo que vendría a continuación. «Sé que nuestro encuentro fue arreglado por nuestros padres», continuó el príncipe, tomando sus manos entre las suyas. «Pero en estos días que hemos pasado juntos, he llegado a sentir algo profundo por ti. Creo que me estoy enamorando». Las palabras de Damián cayeron sobre Jasmine como un peso insoportable. Aquí estaba todo lo que debería desear, un príncipe apuesto y amable, ofreciéndole su corazón y un futuro seguro para su reino. Y sin embargo, lo único que podía sentir era un vacío abrumador. «Príncipe Damián», comenzó, sin saber cómo responder sin mentir ni herir sus sentimientos. Pero antes de que pudiera continuar, un grito de alarma resonó en los jardines. Guardias corrían en todas direcciones, y el sonido de metal contra metal llenó el aire. Damián se puso inmediatamente en alerta, colocándose protectoramente frente a Jasmine. «Intrusos en el palacio», gritó un guardia que pasaba corriendo. «Protejan a la familia real». En medio del caos, Jasmine buscó frenéticamente con la mirada a Eratus. Lo vio a lo lejos, luchando contra dos atacantes enmascarados con una habilidad y ferocidad que la dejaron sin aliento. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través de la distancia, y Jasmine sintió que el tiempo se detenía. Fue entonces cuando lo vio. Un tercer atacante se acercaba sigilosamente a Eratus por detrás, su daga brillando bajo el sol de la mañana. Sin pensar, Jasmine gritó: «Eratus, cuidado». El guardaespaldas se giró justo a tiempo para esquivar el ataque, pero no antes de que la daga le hiciera un corte profundo en el brazo. A pesar de la herida, Eratus logró someter al atacante con una serie de movimientos rápidos y precisos. Damián, interpretando mal la preocupación de Jasmine, la tomó del brazo. «Vamos, princesa. Debemos ponernos a salvo». Pero Jasmine no podía apartar la mirada de Eratus, quien ahora se apoyaba pesadamente contra un árbol, su uniforme manchado de sangre. El conflicto en su interior alcanzó un punto crítico. El deber le decía que siguiera a Damián,
que se pusiera a salvo como se esperaba de una princesa. Pero su corazón gritaba el nombre de Eratus. En ese momento, Jasmine tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida para siempre. Soltándose del agarre de Damián, corrió hacia Eratus, ignorando los gritos de alarma a su alrededor. «Eratus», exclamó, llegando a su lado y examinando su herida con manos temblorosas. «¿Estás bien? Necesitas atención médica». El guardaespaldas la miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Jasmine saltara en su pecho. «Estoy bien, Alteza», dijo con voz ronca. «Pero usted no debería estar aquí. Es peligroso». Jasmine tomó el rostro de Eratus entre sus manos, olvidando por completo el caos que los rodeaba, las expectativas de su padre, las intrigas de la corte. En ese momento, solo existían ellos dos. «No me importa el peligro», dijo con firmeza. «No pienso dejarte». Y allí, en medio de la batalla, con el sonido de las espadas chocando como telón de fondo, Jasmine besó a Eratus. No fue un beso tímido o robado como el de la noche anterior, sino uno lleno de pasión y determinación, un beso que decía todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separaron, Jasmine vio en los ojos de Eratus el reflejo de sus propios sentimientos, amor, miedo, esperanza. Sabía que este momento cambiaría todo, que no habría vuelta atrás. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su decisión. «Te amo, Eratus», dijo suavemente, las palabras fluyendo de su corazón sin esfuerzo. «Y no me importa lo que diga mi padre o el reino entero. Encontraremos una manera de estar juntos». Eratus la miró con una mezcla de adoración y preocupación. «Jasmine», susurró, usando su nombre por primera vez sin títulos, «¿estás segura? Estarás renunciando a todo, tu título, tu reino, tu futuro». Jasmine sonrió, una sonrisa verdadera y radiante que iluminó su rostro. «Mi corazón ya ha elegido, Eratus. Mi hogar está donde tú estés». En ese momento, rodeados por el caos de la batalla y enfrentando un futuro incierto, Jasmine y Eratus se miraron a los ojos, sabiendo que lo que vendría no sería fácil. Pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, con la fuerza de su amor como escudo contra las adversidades que el destino les deparara. La guerra en sus corazones había terminado. El amor había triunfado sobre el deber, y aunque el camino por delante estaba lleno de peligros y desafíos, Jasmine sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente libre, lista para escribir su propia historia de amor y aventura, sin importar el costo. El gran salón del palacio de Siora bullía de actividad. Nobles de todo el reino se habían reunido para el baile que, según los rumores, serviría para anunciar el compromiso entre la princesa Jasmine y el príncipe Damián. La música llenaba el aire, mezclándose con el tintineo de las copas y las risas de los invitados. Candelabros de cristal colgaban del techo abovedado, sus luces reflejándose en los elaborados vestidos y las joyas relucientes de la aristocracia. Jasmine, ataviada con un impresionante vestido de seda dorada bordado con perlas y piedras preciosas, se movía entre los invitados con una sonrisa ensayada. Su cabello, recogido en un intrincado peinado, estaba adornado con una delicada tiara que brillaba bajo la luz de las velas. A simple vista, era la imagen perfecta de una princesa feliz y radiante en vísperas de su compromiso. Sin embargo, su corazón estaba lejos de la celebración. Cada pocos minutos, sus ojos buscaban instintivamente a Eratus, quien montaba guardia en una esquina del salón, su rostro una máscara de indiferencia profesional. Vestido con el uniforme de gala de la Guardia Real, Eratus se mantenía erguido y alerta, sus ojos escaneando constantemente la sala en busca de cualquier amenaza potencial. El príncipe Damián se acercó a ella, ofreciéndole una copa de vino espumoso. «Estás radiante esta noche, Jasmine», dijo con una sonrisa encantadora, sus ojos azules brillando con admiración. ¿Nerviosa por el gran anuncio? Jasmine forzó una sonrisa, tomando la copa con manos que esperaban no temblaran visiblemente. «Un poco», admitió, odiando la mentira pero sabiendo que no tenía otra opción. «Todo parece tan surrealista». Damián asintió comprensivamente,
colocando una mano en la parte baja de su espalda en un gesto que pretendía ser reconfortante. Lo entiendo. Pero estoy seguro de que seremos muy felices juntos. Nuestros reinos prosperarán bajo nuestra unión. Antes de que Jasmine pudiera responder, la voz del rey Alejandro resonó en el salón, pidiendo la atención de todos. El corazón de la princesa se aceleró, sabiendo lo que estaba por venir. Queridos amigos y nobles de Siora, comenzó el rey con voz solemne, alzando su copa. Esta noche es una ocasión especial. Estamos aquí para celebrar no solo la amistad entre nuestros reinos, sino también el comienzo de una nueva era de prosperidad y unión. Un murmullo de anticipación recorrió la sala. Jasmine sintió que le faltaba el aire, el peso de las miradas expectantes sobre ella era casi insoportable. Sus ojos buscaron desesperadamente a Eratus, encontrándolo en su posición, su mirada fija en ella con una intensidad que hizo que su corazón diera un vuelco. Es con gran alegría, continuó el rey, que anuncio el compromiso de mi hija, la princesa Jasmine, con el príncipe Damián de Aetoria. El salón estalló en aplausos y vítores. Damián tomó la mano de Jasmine, llevándola a sus labios para un beso formal. La princesa se sentía como si estuviera viviendo una pesadilla, cada segundo que pasaba la alejaba más y más de la vida que realmente deseaba. De repente, las puertas del salón se abrieron de golpe. La duquesa Eleonora entró con paso firme, seguida de cerca por su hija Isabela. «Un momento, Su Majestad», exclamó con voz potente. «Antes de que haga cualquier anuncio, hay algo que todo el reino debe saber». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Jasmine sintió como la sangre abandonaba su rostro, mientras Eratus daba un paso adelante, su mano en la empuñadura de su espada. Eleonora se volvió hacia la multitud, sus ojos brillando con malicia. «Nobles de Siora, ¿permitirían que su futura reina fuera una mujer que ha traicionado a su reino por un amor prohibido? ¿Una princesa que se rebaja a besar a un simple guardia?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Jasmine, quien permaneció paralizada, incapaz de negar la acusación. Damián, a su lado, la miraba con una mezcla de shock e incredulidad. El rey Alejandro, con el rostro enrojecido de ira, se volvió hacia su hija. «Jasmine, ¿es esto cierto?», su voz temblaba de furia apenas contenida. Antes de que la princesa pudiera responder, Eratus dio un paso al frente, su voz firme resonando en el silencio tenso del salón. «Majestad, la culpa es mía. Yo seduje a la princesa. Ella no tiene nada que ver con esto». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Jasmine sintió que su corazón se desgarraba al ver a Eratus sacrificarse por ella. No podía permitirlo. «No», gritó Jasmine, encontrando finalmente su voz. Se adelantó, colocándose junto a Eratus. «Padre, Eratus miente para protegerme. La verdad es que yo lo amo». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Jasmine podía sentir el peso de cientos de miradas sobre ella, pero se mantuvo firme, su mano buscando instintivamente la de Eratus. El rey Alejandro, temblando de furia, señaló a Eratus. «Guardias. Arresten a este traidor». En cuestión de segundos, el salón se sumió en el caos. Los guardias se abalanzaron sobre Eratus, quien, a pesar de su habilidad, pronto se vio superado en número. Jasmine intentó correr hacia él, pero fue detenida por Damián. «No», gritaba la princesa, luchando contra el agarre del príncipe. «Por favor, padre. No es su culpa». Mientras Eratus era arrastrado fuera del salón, sus ojos se encontraron con los de Jasmine por última vez. En esa mirada había amor, dolor y una promesa silenciosa. El rey Alejandro, con voz temblorosa de rabia, se dirigió a los presentes. «El baile ha terminado. Todos fuera, ahora». Mientras los invitados se retiraban en medio de murmullos y miradas de soslayo, Jasmine cayó de rodillas, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. En cuestión de minutos, su mundo entero se había desmoronado. Damián se arrodilló junto a ella, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Jasmine», dijo suavemente, «¿por qué no me lo dijiste?». La princesa lo miró, viendo la herida en sus ojos.
Lo siento, Damián. Nunca quise lastimarte. Yo intenté luchar contra mis sentimientos, pero... El príncipe asintió lentamente, una sonrisa triste curvando sus labios. El corazón quiere lo que quiere, ¿no es así? No puedo culparte por amar, Jasmine. Pero me temo que las consecuencias de esto serán graves. Como para confirmar sus palabras, el rey Alejandro se acercó a ellos, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Jasmine, ve a tus aposentos. Estás confinada allí hasta que decida qué hacer contigo. Y en cuanto a ese guardia traidor. No, exclamó Jasmine, poniéndose de pie. Padre, por favor. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí. Era tú solo. Silencio, rugió el rey. Has traicionado a tu reino, a tu familia y a tu prometido. No tienes derecho a pedir nada. Mientras dos guardias la escoltaban fuera del salón, Jasmine miró por encima de su hombro, sus ojos buscando desesperadamente a Eratus. Pero él ya no estaba allí, y la princesa sintió como si una parte de su corazón hubiera sido arrancada. En sus aposentos, Jasmine se dejó caer en su cama, las lágrimas fluyendo sin control. Su mente repasaba frenéticamente los eventos de la noche, buscando una manera de salvar a Eratus, de arreglar el desastre en el que se había convertido su vida. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Para su sorpresa, era Lina, su doncella personal, quien entró sigilosamente en la habitación. Alteza, susurró Lina, acercándose a la cama. He oído lo que ha pasado. Vine a ver si necesitaba algo. Jasmine miró a la joven sirvienta, viendo preocupación genuina en sus ojos. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. Lina, dijo Jasmine, incorporándose. Necesito tu ayuda. Sé que es pedir mucho, pero, ¿me ayudarías a escapar? Los ojos de Lina se abrieron de par en par, pero Alteza, eso sería traición. Lo sé, asintió Jasmine, tomando las manos de Lina entre las suyas. Y entenderé si no quieres involucrarte. Pero Eratus está en peligro por mi culpa. No puedo abandonarlo. Por favor, Lina. Ayúdame a salvarlo. Hubo un momento de tensión mientras Lina consideraba la petición. Finalmente, la joven asintió. Le ayudaré, Alteza. Pero debemos actuar rápido. Los guardias cambian de turno a medianoche. Ese será nuestro momento. Mientras Lina salía sigilosamente de la habitación para hacer los preparativos necesarios, Jasmine se acercó a su ventana, mirando hacia las estrellas. En algún lugar del palacio, Eratus estaba encerrado, posiblemente herido, todo por amarla. Aguanta, mi amor, susurró Jasmine a la noche. Voy por ti. La princesa sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Estaría renunciando a todo, su título, su reino, su familia. Pero mientras pensaba en Eratus, en el amor que compartían, supo que valía la pena. Con determinación renovada, Jasmine comenzó a prepararse para la fuga. La tormenta se había desatado, y ella estaba lista para enfrentarla, con la fuerza de su amor como única arma y escudo. El reloj de la torre marcó las 11, cada campanada resonando como un latido en el corazón de Jasmine. La cuenta regresiva hacia su destino había comenzado. El frío húmedo de las mazmorras se filtraba hasta los huesos de Eratus mientras yacía en su celda, encadenado a la pared. La oscuridad era casi absoluta, rota solo por la tenue luz de una antorcha que parpadeaba en el pasillo exterior. El silencio era opresivo, interrumpido ocasionalmente por el goteo del agua en algún rincón lejano y el roce metálico de sus cadenas cuando se movía. Los eventos del baile parecían un sueño lejano y nebuloso, pero el dolor en su corazón era tan real como los grilletes que lo aprisionaban. Cerrando los ojos, Eratus revivió el momento en que Jasmine había declarado su amor por él frente a toda la corte. La mezcla de orgullo, amor y terror que había sentido en ese instante aún resonaba en su pecho. Un ruido de pasos acercándose lo sacó de sus pensamientos. Eratus se tensó, preparándose para lo que fuera, más interrogatorios, castigos, o quizás la sentencia final del rey. La puerta de su celda se abrió con un chirrido oxidado, y una figura encapuchada entró sigilosamente.
¿Quién anda ahí?, preguntó Eratus con voz ronca, entrecerrando los ojos para intentar distinguir al visitante en la penumbra. La figura se acercó y bajó su capucha, revelando el rostro de la princesa Jasmine. Sus ojos, aunque enrojecidos por el llanto, brillaban con determinación en la tenue luz. Eratus, susurró, acercándose a él. ¿Estás bien? Lo siento tanto. El guardia levantó la mirada, su corazón latiendo con fuerza al verla. Una parte de él quería regañarla por arriesgarse a venir, mientras que otra parte anhelaba tocarla, asegurarse de que era real y no una alucinación producto de su desesperación. Princesa, no debería estar aquí, dijo finalmente, su voz mezclando preocupación y alivio. Es peligroso. Si la descubren. Jasmine se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. La calidez de su toque contrastaba brutalmente con el frío de la celda. No me importa el peligro, respondió con firmeza. No podía dejarte aquí sin decirte la verdad. Eratus cerró los ojos, sintiendo el calor de sus manos. Quería perderse en ese momento, olvidar todo lo demás, pero sabía que no podían darse ese lujo. Jasmine, por favor, suplicó, usando su nombre sin títulos por primera vez. Ya has arriesgado demasiado por mí. Debes irte antes de que empeores las cosas. Te amo, Eratus, dijo ella con voz firme, ignorando sus protestas. Y no me importa lo que diga mi padre o el reino entero. Encontraré la manera de sacarte de aquí. El corazón de Eratus se hinchó de amor y dolor a partes iguales. Quería creer en sus palabras, en la posibilidad de un futuro juntos, pero la realidad de su situación pesaba sobre él como una losa. Jasmine, mi amor, respondió suavemente, tu vida, tu futuro, son más importantes que cualquier cosa. No puedo permitir que lo sacrifiques todo por mí. La princesa negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. ¿No lo entiendes? Tú eres mi futuro, Eratus. Sin ti, nada tiene sentido. Antes de que Eratus pudiera responder, se escucharon voces y pasos acercándose. Jasmine se puso de pie rápidamente, ocultándose en las sombras justo cuando dos guardias entraron en la celda. El rey quiere verte, gruñó uno de ellos, desencadenando a Eratus de la pared. Mientras lo arrastraban fuera de la celda, Eratus lanzó una última mirada hacia donde sabía que Jasmine se ocultaba. En sus ojos había una mezcla de amor y resignación, un adiós silencioso que temía fuera el último. Los guardias lo condujeron por pasillos oscuros y escaleras de piedra hasta llegar a la sala del trono. El contraste entre la opulencia del salón y la miseria de las mazmorras era abrumador. El rey Alejandro esperaba, su rostro una máscara de furia apenas contenida. A su lado, la duquesa Eleonora sonreía con malicia, disfrutando claramente del espectáculo. Eratus, comenzó el rey con voz grave, has traicionado la confianza que deposité en ti. Has manchado el honor de mi hija y de la corona. Por tus crímenes, serás ejecutado al amanecer. Un jadeo ahogado se escuchó desde detrás de una columna. Jasmine, que había seguido a la comitiva en secreto, tuvo que morderse el puño para no gritar. Eratus permaneció en silencio, su rostro impasible ante la sentencia, aunque por dentro su corazón se desgarraba al pensar en el dolor que esto causaría a Jasmine. Sin embargo, continuó el rey, te ofrezco una alternativa. Renuncia públicamente a cualquier afecto por mi hija, declara que la sedujiste por ambición y tu vida será perdonada. Serás desterrado, pero vivirás. La duquesa Eleonora dio un paso adelante, su voz dulce pero cargada de veneno. Es una oferta generosa, guardia. Deberías tomarla. Después de todo, ¿qué futuro podría ofrecerte una princesa? Ella está destinada a la grandeza, mientras que tú, bueno, siempre serás un simple soldado. Eratus levantó la mirada, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Por un momento, consideró aceptar la oferta del rey. Si declaraba que todo había sido una mentira, tal vez Jasmine podría seguir adelante, casarse con el príncipe Damián y tener la vida que merecía. Pero al pensar en negar su amor, en lastimar a Jasmine de esa manera, supo que no podía hacerlo. Majestad, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las circunstancias, agradezco su oferta,
pero no puedo mentir. Amo a la princesa Jasmine con todo mi corazón, y preferiría morir antes que negar ese amor o manchar su honor con falsas acusaciones. El rey Alejandro golpeó el brazo de su trono con furia. Entonces que así sea. Guardias, llévenselo. Mientras Eratus era arrastrado de vuelta a las mazmorras, Jasmine se deslizó fuera de la sala del trono, su mente trabajando frenéticamente. No podía permitir que Eratus muriera. Tenía que haber una forma de salvarlo, incluso si eso significaba sacrificar todo lo que conocía. Con el corazón latiendo desbocado, Jasmine corrió hacia sus aposentos. Tenía hasta el amanecer para idear un plan y salvar al hombre que amaba. El precio del amor era alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. En su habitación, Jasmine comenzó a reunir lo que necesitaría, algunas joyas que podría vender, ropa práctica, una capa para ocultarse. Mientras trabajaba, su mente repasaba posibles planes de escape. Conocía cada rincón del palacio, cada pasadizo secreto. Si podía llegar hasta Eratus, tal vez tendrían una oportunidad. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Para su sorpresa, era el príncipe Damián quien entró, su rostro una mezcla de preocupación y determinación. Jasmine, dijo suavemente, cerrando la puerta tras de sí. Sé lo que planeas hacer. La princesa se tensó, preparándose para defenderse, para luchar si era necesario. Pero la expresión de Damián no era de acusación, sino de comprensión. No he venido a detenerte, continuó el príncipe, acercándose a ella. He venido a ayudarte. Jasmine lo miró con asombro. Pero, ¿por qué? Después de todo lo que ha pasado. Damián sonrió tristemente. Porque el amor verdadero es raro, Jasmine. Y merece una oportunidad. Además, un matrimonio sin amor no traería felicidad a ninguno de los dos, ni beneficio real a nuestros reinos. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Jasmine. La nobleza y generosidad de Damián la abrumaban. Damián, yo, no sé qué decir. Gracias. El príncipe asintió, sacando un mapa y una pequeña bolsa de su chaqueta. Toma esto. El mapa muestra una ruta segura fuera del reino. La bolsa contiene oro suficiente para que empiecen una nueva vida. Hay un caballo esperando en los establos del ala oeste, donde la guardia es más escasa. Jasmine tomó los objetos con manos temblorosas, abrumada por la gratitud. ¿Cómo podré pagarte alguna vez por esto? Sé feliz, respondió Damián simplemente. Y tal vez, algún día, cuando las cosas se hayan calmado, envíame una carta para hacerme saber que están bien. Con un último gesto de despedida, Damián se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Date prisa. Distraeré a los guardias, pero no tendrás mucho tiempo. Una vez sola, Jasmine se apresuró a completar sus preparativos. Se cambió el elegante vestido por ropa más práctica, ocultó su cabello bajo una capucha y guardó los objetos que Damián le había dado. Con el corazón latiendo fuertemente, Jasmine se deslizó fuera de su habitación. Los pasillos estaban inusualmente vacíos, gracias sin duda a la intervención de Damián. Moviéndose con sigilo, la princesa se dirigió hacia las mazmorras. Llegar hasta la celda de Eratus fue sorprendentemente fácil. El guardia de turno yacía inconsciente, obra probablemente de Damián o de algún aliado que hubiera reclutado. Eratus, susurró Jasmine, abriendo la puerta de la celda. Vamos, tenemos que irnos. El guardia la miró con una mezcla de asombro y preocupación. Jasmine, ¿qué haces aquí? Es demasiado peligroso. No hay tiempo para explicaciones, respondió ella, trabajando rápidamente para liberar sus cadenas. Confía en mí. Una vez libre, Eratus tomó el rostro de Jasmine entre sus manos. ¿Estás segura de esto? Estarás renunciando a todo, tu título, tu reino, tu familia. Jasmine lo miró a los ojos, su determinación inquebrantable. Mi corazón ya ha elegido, Eratus. Mi hogar está donde tú estés. Con un último beso rápido pero intenso, la pareja se apresuró a salir de las mazmorras. Siguiendo el mapa proporcionado por Damián, lograron llegar a los establos sin ser detectados.
Mientras montaban el caballo que los esperaba, Jasmine echó una última mirada al palacio que había sido su hogar durante toda su vida. Una mezcla de emociones la embargó, tristeza por lo que dejaba atrás, miedo por lo desconocido, pero sobre todo, una emoción desbordante por la aventura que estaba por comenzar. ¿Lista?, preguntó Eratus suavemente, sus brazos rodeándola mientras tomaba las riendas. Jasmine asintió, apoyándose contra su pecho. Contigo, estoy lista para todo. Y así, bajo el manto de la noche, la princesa y el guardia cabalgaron hacia su futuro, dejando atrás un reino en conmoción y llevando consigo la promesa de un amor que había superado todas las barreras. El precio del amor había sido alto, pero para Jasmine y Eratus, cada sacrificio valía la pena por la oportunidad de estar juntos. Mientras el palacio de Siora se perdía en la distancia, ambos sabían que les esperaban desafíos y peligros, pero también la promesa de una vida llena de amor y libertad. El amanecer los encontró lejos de las fronteras de Siora, cabalgando hacia un destino incierto pero lleno de posibilidades. Y aunque el camino por delante era largo y desconocido, Jasmine y Eratus lo enfrentaban con corazones valientes y manos entrelazadas, listos para escribir juntos el siguiente capítulo de su historia de amor. El sol apenas comenzaba a asomar por el horizonte cuando el palacio de Siora se sumió en el caos. Los gritos de alarma resonaban por los pasillos mientras guardias corrían en todas direcciones, buscando frenéticamente a la princesa desaparecida y al prisionero fugado. El tintineo de las armaduras y el eco de las botas sobre el mármol creaban una cacofonía que contrastaba brutalmente con el silencio que solía reinar en las primeras horas de la mañana. El rey Alejandro, con el rostro pálido de furia y preocupación, convocó a una reunión de emergencia en la sala del trono. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, recorrían frenéticamente los rostros de los presentes mientras esperaba que todos tomaran sus lugares. La duquesa Eleonora, el príncipe Damián y los principales consejeros del reino se reunieron, todos intercambiando miradas nerviosas y susurros apresurados. ¿Cómo ha podido suceder esto?, rugió el rey, golpeando el brazo de su trono con tanta fuerza que varios consejeros se sobresaltaron. ¿Cómo ha escapado ese traidor y secuestrado a mi hija? La sala quedó en silencio, nadie se atrevía a ser el primero en hablar. Finalmente, Damián, manteniendo una expresión neutral que ocultaba magistralmente su papel en la fuga, dio un paso al frente. Majestad, comenzó con voz calmada, con todo respeto, no creo que la princesa Jasmine haya sido secuestrada. Las evidencias sugieren que ella eligió irse por voluntad propia. El rey lo miró con incredulidad, sus ojos desorbitados por la rabia. ¿Insinúas que mi hija abandonaría su deber, su reino, por un simple guardia? Damián mantuvo la compostura, aunque por dentro su corazón latía aceleradamente. El amor hace cosas extrañas, Majestad, respondió suavemente. Y el corazón de Jasmine había elegido hace tiempo. La duquesa Eleonora, que hasta ese momento había permanecido inusualmente silenciosa, dio un paso adelante. Su rostro estaba contraído en una mueca de desprecio apenas disimulado. Mi rey, dijo con voz melosa, es evidente que ese guardia ha embrujado a la princesa. Debemos enviar partidas de búsqueda de inmediato. No podemos permitir que esta aberración continúe. El rey asintió, su rostro una máscara de determinación. Tienes razón, Eleonora. Capitán, llamó a uno de los guardias presentes, organiza grupos de búsqueda. Quiero que rastreen cada camino, cada pueblo, cada rincón del reino. Encuentren a mi hija y traigan a ese traidor ante la justicia. Mientras el capitán se apresuraba a cumplir las órdenes, Damián sintió una punzada de culpa. Sabía que había hecho lo correcto al ayudar a Jasmine y Eratus a escapar, pero no podía evitar sentirse responsable por el dolor y la confusión que ahora reinaban en el palacio. Mientras el debate continuaba en la sala del trono, en los confines del palacio, una figura encapuchada se deslizaba por los pasillos. Lady Isabela, hija de la duquesa Eleonora, había escuchado la noticia de la fuga y su corazón se debatía entre la lealtad a su madre y la admiración secreta que sentía por el valor de Jasmine. En un impulso, Isabela se dirigió a los aposentos de la princesa. Allí, oculta bajo una tabla suelta que solo ella y Jasmine conocían, encontró un pequeño diario de cuero. Con manos temblorosas,
lo abrió y comenzó a leer las palabras de amor y anhelo que Jasmine había escrito sobre Eratus. Mi querido Eratus, rezaba una entrada, cada día que pasa, mi corazón se desgarra un poco más. El deber me llama a un lado, pero mi alma anhela estar contigo. ¿Cómo puede algo que se siente tan correcto estar tan mal a los ojos del mundo? Si pudiera, renunciaría a todo, mi corona, mi título, mi vida de privilegios, solo por la oportunidad de estar a tu lado, libre de las cadenas de las expectativas y las obligaciones reales. Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela mientras leía. Comprendió entonces que lo que Jasmine y Eratus compartían era un amor puro y verdadero, no una simple aventura o un capricho pasajero como su madre había insinuado. Tomando una decisión que sabía que cambiaría el curso de los eventos, Isabela ocultó el diario entre sus ropas y se dirigió de vuelta a la sala del trono. Al entrar, todas las miradas se volvieron hacia ella. «Padre», dijo con voz clara, dirigiéndose al rey. «Tengo algo que decir sobre la princesa Jasmine y Eratus». El rey la miró con una mezcla de sorpresa e impaciencia. «Habla, niña. ¿Qué sabes?». Isabela tomó una respiración profunda, consciente de que sus siguientes palabras podrían cambiar el destino de muchos. «He encontrado esto», dijo, sacando el diario de Jasmine. «Son los pensamientos más íntimos de la princesa. Si los leen, verán que su amor por Eratus es verdadero y profundo. No es un capricho, ni una manipulación. Es un amor que ha crecido a lo largo de los años, nutrido por el respeto mutuo y la comprensión». Un murmullo recorrió la sala. La duquesa Eleonora miró a su hija con una mezcla de shock e ira, pero Isabela se mantuvo firme. Además, continuó, su voz ganando fuerza, creo que deberíamos considerar que tal vez, solo tal vez, hemos estado equivocados todo este tiempo. ¿No deberíamos valorar la felicidad de Jasmine por encima de las alianzas políticas y las tradiciones obsoletas? El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. El rey Alejandro parecía estar librando una batalla interna, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Finalmente, el príncipe Damián dio un paso adelante. «Majestad», dijo con voz solemne, «si me permite hablar. He llegado a conocer a la princesa Jasmine en estos días, y puedo atestiguar la profundidad de sus sentimientos por Eratus. Aunque inicialmente me sentí herido y traicionado, ahora entiendo que forzar un matrimonio sin amor solo habría traído infelicidad a todos los involucrados. Tal vez sea momento de que Siora lidere con el ejemplo, mostrando al mundo que el amor verdadero puede triunfar sobre las convenciones sociales». Las palabras de Damián parecieron tener un efecto profundo en el rey. Por un largo momento, Alejandro permaneció en silencio, su mirada perdida en la distancia. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Hace muchos años», comenzó, «yo también amé a alguien que no era considerado apropiado por la corte. Pero a diferencia de mi hija, no tuve el valor de luchar por ese amor. Me he arrepentido de esa decisión cada día desde entonces». El rey se puso de pie, su postura erguida y decidida. «No cometeré el mismo error con mi hija. Cancelen la búsqueda. Jasmine y Eratus son libres de seguir su corazón». La sala estalló en una mezcla de exclamaciones de sorpresa y aprobación. La duquesa Eleonora, viendo cómo sus planes se desmoronaban, intentó protestar, pero su voz fue ahogada por el clamor general. Además, continuó el rey, su voz resonando por encima del bullicio, es hora de que Siora entre en una nueva era. A partir de hoy, aboliré las leyes que prohíben los matrimonios entre miembros de diferentes clases sociales. El amor verdadero no conoce de títulos ni rangos. Mientras la noticia se extendía por el palacio y más allá, un sentimiento de esperanza y cambio comenzó a florecer en Siora. La historia de Jasmine y Eratus se convertiría en una leyenda, un símbolo de cómo el amor puede superar todas las barreras. Lejos de allí, sin saber de los cambios que su valentía había desencadenado, Jasmine y Eratus cabalgaban hacia su futuro. El camino por delante era incierto, pero estaban juntos, y eso era todo lo que importaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, la pareja detuvo su caballo en lo alto de una colina. Mirando hacia atrás, podían ver a lo lejos las torres del palacio de Siora, ahora apenas visibles en la distancia.
¿Tienes miedo?, preguntó Eratus suavemente, rodeando a Jasmine con sus brazos. La princesa sonrió, apoyándose contra su pecho. No, respondió con convicción. Contigo, me siento capaz de enfrentar cualquier cosa. Y así, con un último vistazo a su pasado y los corazones llenos de esperanza por el futuro, Jasmine y Eratus continuaron su viaje. No sabían qué les depararía el mañana, pero estaban seguros de una cosa: su amor había triunfado sobre todas las adversidades, y juntos, escribirían su propia historia de felicidad. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, los ecos de su amor resonaban en Siora, inspirando a otros a seguir sus corazones y desafiando las convenciones que durante tanto tiempo habían mantenido separados a aquellos que se amaban verdaderamente. El sol del mediodía brillaba intensamente sobre el pequeño pueblo de Aldea del Roble, un asentamiento tranquilo en las fronteras del reino de Aetoria. Las calles empedradas bullían de actividad, con comerciantes pregonando sus mercancías y niños corriendo entre los puestos del mercado. En medio de este bullicio, una pareja se abría paso, sus rostros parcialmente ocultos bajo las capuchas de sus capas de viaje. Jasmine y Eratus habían llegado a Aldea del Roble hacía apenas unas semanas, exhaustos después de su larga huida de Siora. El pueblo, con sus casas de madera y techos de paja, les había ofrecido un refugio acogedor y la promesa de un nuevo comienzo. ¿Crees que deberíamos comprar más harina?, preguntó Jasmine, deteniéndose frente a un puesto de granos. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora mostraban los primeros signos de una vida de trabajo. Eratus sonrió, admirando cómo su amada se había adaptado a esta nueva vida con una gracia y determinación que no dejaban de sorprenderlo. Creo que tenemos suficiente por ahora, respondió, tomando su mano. Pero podríamos conseguir algo de fruta fresca. Mientras seleccionaban algunas manzanas y peras, Jasmine no pudo evitar pensar en lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hacía apenas un mes, era una princesa rodeada de lujos y sirvientes. Ahora, estaba aprendiendo a cocinar, a lavar su propia ropa y a administrar un presupuesto modesto. Y sin embargo, nunca se había sentido más libre ni más feliz. De repente, un alboroto en el centro de la plaza llamó su atención. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un heraldo real que acababa de llegar a caballo. «Oíd, oíd», gritó el heraldo, desenrollando un pergamino. Un mensaje del rey Alejandro de Siora. Jasmine y Eratus intercambiaron miradas de preocupación. ¿Los habrían encontrado? ¿Estaban en peligro? Por decreto real, continuó el heraldo, se anuncia que la princesa Jasmine y el guardia Eratus han sido perdonados de todos los cargos en su contra. Más aún, el rey Alejandro ha abolido las leyes que prohíben los matrimonios entre miembros de diferentes clases sociales. A partir de hoy, el amor verdadero no conocerá barreras en el reino de Siora. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Jasmine sintió que sus piernas flaqueaban, y si no hubiera sido por el brazo firme de Eratus rodeando su cintura, habría caído al suelo. «No puedo creerlo», susurró, lágrimas de alegría y alivio corriendo por sus mejillas. «Mi padre nos ha perdonado». Eratus la abrazó con fuerza, su propio corazón latiendo aceleradamente. «Parece que nuestro amor ha cambiado más que nuestras propias vidas», dijo suavemente. Esa noche, sentados frente a la chimenea de la pequeña cabaña que habían alquilado, Jasmine y Eratus discutieron su futuro. La noticia del perdón del rey había abierto un mundo de posibilidades que antes parecían inalcanzables. «Podríamos volver», sugirió Jasmine, aunque su tono revelaba cierta ambivalencia. «Recuperar nuestras vidas en Siora». Eratus tomó sus manos entre las suyas, mirándola a los ojos. «Podríamos», asintió. «Pero la pregunta ¿es eso lo que realmente quieres?». Jasmine guardó silencio por un momento, reflexionando. Los últimos días, a pesar de las dificultades y la incertidumbre, habían sido los más felices de su vida. Aquí, en este pequeño pueblo, era simplemente Jasmine, no la princesa, no un peón en el juego político de la corte. Era libre de amar, de trabajar, de vivir según sus propios términos. «No», dijo finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su decisión. «No quiero volver. Al menos, no para quedarnos. Esta vida, aquí contigo,
es todo lo que siempre he deseado sin saberlo. Eratus sonrió, un alivio evidente en sus ojos. Me alegra oírte decir eso, confesó. Porque yo siento lo mismo. Pero, añadió, quizás podríamos visitar Siora. Hacer las paces con tu padre, agradecer su comprensión. Jasmine asintió, una sonrisa iluminando su rostro. Me encantaría eso. Y después podríamos viajar, ver el mundo. Siempre he querido conocer tierras lejanas, y ahora tenemos la libertad de hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Jasmine y Eratus prepararon su viaje de regreso a Siora, despidiéndose de los amigos que habían hecho en Aldea del Roble y prometiendo volver algún día. El viaje de vuelta fue muy diferente al de su huida. Esta vez, no había miedo ni urgencia, solo la emoción de la aventura y la anticipación del reencuentro. Cabalgaron por verdes praderas y atravesaron densos bosques, disfrutando cada momento juntos. Finalmente, después de varios días de viaje, las torres del Palacio de Siora aparecieron en el horizonte. Jasmine sintió una mezcla de nostalgia y nerviosismo al ver su antiguo hogar. Al acercarse a las puertas de la ciudad, fueron recibidos por una multitud entusiasmada. La noticia de su regreso se había extendido como el fuego, y parecía que todo Siora había salido a darles la bienvenida. En las escaleras del palacio, el rey Alejandro esperaba. Cuando Jasmine desmontó y se acercó a él, hubo un momento de tensión. Pero entonces, para sorpresa de todos, el rey abrió sus brazos y abrazó a su hija con fuerza. Mi niña, dijo con voz quebrada por la emoción. Perdóname por no haber entendido antes. Tu valentía me ha enseñado una valiosa lección. Jasmine, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. No hay nada que perdonar, padre. Gracias por abrir tu corazón. El rey se volvió hacia Eratus, quien se había arrodillado respetuosamente. Levántate, hijo, dijo, extendiendo su mano. Has demostrado un valor y una lealtad dignos de un verdadero noble. Tienes mi bendición. Los días siguientes fueron de celebración en Siora. Se organizó un gran banquete en honor a la pareja, y el rey anunció oficialmente los cambios en las leyes del reino. Jasmine y Eratus fueron aclamados como símbolos de un nuevo comienzo, de un amor que había triunfado sobre las adversidades. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Jasmine y Eratus sentían cada vez más fuerte el llamado de la libertad que habían probado. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del palacio, compartieron sus pensamientos. Extraño nuestra pequeña cabaña, confesó Jasmine. La simplicidad de nuestra vida allí. Eratus asintió, entendiendo perfectamente. Yo también. Aquí siento que volvemos a nuestros viejos roles. Tú la princesa, yo el guardia. Esa noche, tomaron una decisión. A la mañana siguiente, se presentaron ante el rey Alejandro. Padre, comenzó Jasmine, Eratus y yo hemos decidido partir nuevamente. El rey los miró con sorpresa. Pero, ¿por qué? Aquí lo tienen todo. Jasmine sonrió, tomando la mano de Eratus. Es cierto, pero hemos descubierto que la verdadera riqueza está en la libertad de elegir nuestro propio camino. Queremos viajar, conocer el mundo, vivir aventuras juntos. El rey guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente, con una mezcla de tristeza y orgullo en su voz, dijo, entiendo. Y aunque mi corazón desearía que se quedaran, sé que debo respetar vuestra decisión. Id con mi bendición, y sabed que siempre tendréis un hogar aquí en Siora. Así, una semana después de su regreso, Jasmine y Eratus se prepararon para partir nuevamente. Esta vez, sin embargo, no huían. Partían hacia una vida de aventuras y descubrimientos, con el amor como su brújula y el mundo entero como su hogar. Mientras cabalgaban hacia el horizonte, dejando atrás el palacio de Siora, Jasmine miró a Eratus y sonrió. ¿Estás listo para nuestra próxima aventura?, preguntó. Eratus le devolvió la sonrisa, sus ojos brillando con amor y emoción. Contigo, estoy listo para cualquier cosa. Y así, bajo el sol del atardecer,
la princesa y el guardia, ahora simplemente Jasmine y Eratus, se dirigieron hacia nuevos horizontes, su amor más fuerte que nunca y su futuro brillante con posibilidades infinitas. El sol se alzaba perezosamente sobre las colinas verdes de Aetoria, bañando con su luz dorada una pequeña cabaña a orillas de un lago cristalino. El canto de los pájaros y el suave murmullo del agua creaban una sinfonía matutina que llenaba el aire con promesas de un nuevo día. Jasmine, con el cabello salpicado de canas y líneas de expresión que hablaban de una vida llena de risas y aventuras, salió al porche, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Sus ojos, aún brillantes y llenos de vida, recorrieron el paisaje familiar con una mezcla de nostalgia y satisfacción. Eratus la siguió poco después, rodeando su cintura con sus fuertes brazos, ahora marcados por el tiempo pero aún rebosantes de afecto. «Buenos días, mi amor», susurró, besando suavemente su cuello. A pesar de los años transcurridos, el gesto aún provocaba en Jasmine un escalofrío de emoción. «Cada mañana es buena cuando despierto a tu lado», respondió ella, girándose en sus brazos para mirarlo a los ojos. El tiempo había plateado las sienes de Eratus y dejado su huella en su rostro, pero para Jasmine, seguía siendo tan apuesto como el día en que se enamoró de él. Habían pasado 30 años desde su fuga de Siora. 30 años de aventuras, desafíos y, sobre todo, amor incondicional. Después de viajar por el mundo, conocer culturas distantes y vivir experiencias que ni en sus sueños más salvajes habrían imaginado, habían decidido establecerse en esta tranquila región de Aetoria, cerca de donde habían encontrado refugio por primera vez. Mientras desayunaban en el porche, como era su costumbre, Jasmine no pudo evitar reflexionar sobre el camino que los había llevado hasta allí. ¿Recuerdas nuestra primera noche en Aldea del Roble?, preguntó con una sonrisa. Eratus rió suavemente. ¿Cómo olvidarlo? Estabas tan determinada a aprender a cocinar que casi incendias la cabaña. Hey, protestó Jasmine, dándole un golpecito juguetón en el brazo. Al menos ahora puedo preparar un estofado decente. El mejor estofado del mundo, afirmó Eratus con sinceridad, tomando su mano y besándola suavemente. Su conversación fue interrumpida por el sonido de cascos de caballos acercándose. Intercambiaron una mirada de sorpresa, no esperaban visitas. Pronto, un jinete emergió del bosque cercano, y ambos contuvieron el aliento al reconocerlo. Era el príncipe Damián, o más bien, el rey Damián de Aetoria. A pesar de los años, su porte seguía siendo majestuoso, aunque su cabello rubio estaba ahora veteado de gris. Jasmine. Eratus, llamó mientras desmontaba ágilmente. Por fin los encuentro. Jasmine se adelantó para saludarlo, una mezcla de emociones reflejándose en su rostro. Damián, qué sorpresa. ¿Cómo? No fue fácil, admitió el rey con una sonrisa. Han hecho un excelente trabajo manteniéndose fuera del radar. Pero tengo noticias importantes que compartir con ustedes. Los invitaron a entrar en la cabaña, y pronto estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina, tazas de té humeante frente a ellos. Tu padre, el rey Alejandro, ha fallecido, dijo Damián con suavidad, mirando a Jasmine. La noticia golpeó a Jasmine como un puño en el estómago. Aunque habían mantenido correspondencia esporádica a lo largo de los años, hacía mucho tiempo que no veía a su padre en persona. Eratus tomó su mano, ofreciendo apoyo silencioso. Lo siento mucho, continuó Damián. Pero hay más. En su lecho de muerte, expresó su deseo de verte una última vez. Y, dejó instrucciones específicas en su testamento. Jasmine lo miró, intrigada. ¿Qué tipo de instrucciones? Damián tomó un sorbo de té antes de responder. Nombró a tu hijo como su heredero. El silencio que siguió fue ensordecedor. Jasmine y Eratus intercambiaron miradas de asombro. Su hijo, Aedan, había nacido pocos años después de su partida de Siora. Ahora, con 25 años, era un joven fuerte y compasivo, que había crecido con las historias de su herencia real pero sin expectativas de reclamarla jamás. Pero, ¿cómo?, logró articular finalmente Jasmine. Renuncié a mis derechos al trono cuando nos fuimos. Damián asintió. Es cierto. Pero tu padre nunca dejó de considerarte su heredera.
En los últimos años, trabajó incansablemente para cambiar las leyes de sucesión. Quería asegurarse de que tu linaje pudiera continuar gobernando Siora, si así lo deseaban. Eratus, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Aceptarían a un rey que no conocen? Sorprendentemente, sí, respondió Damián. Las historias de su amor y su valentía se han convertido en leyenda en Siora. La gente ve en Aedan la promesa de un gobernante que entiende tanto la nobleza como la vida común. Jasmine se levantó, caminando hacia la ventana. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía una profunda tristeza por la pérdida de su padre y una punzada de culpa por no haber estado allí en sus últimos momentos. Por otro, la idea de que su hijo pudiera convertirse en rey, de que el legado de su familia continuara, la llenaba de un orgullo inesperado. ¿Qué piensas, Eratus?, preguntó finalmente, volviéndose hacia su esposo. Eratus se unió a ella junto a la ventana, tomando sus manos entre las suyas. Creo que es una decisión que Aedan debe tomar por sí mismo, dijo suavemente. Pero si decide aceptar, estaré a su lado, apoyándolo en cada paso del camino. Al igual que he estado contigo todos estos años. Jasmine sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Después de tantos años, el amor y la devoción de Eratus seguían siendo su roca, su ancla en las tormentas de la vida. Se volvieron hacia Damián, que los observaba con una mezcla de respeto y admiración. «Cuando necesitas una respuesta», preguntó Jasmine. «La coronación está programada para dentro de un mes», respondió el rey. «Pero entiendo que esta es una decisión que requiere tiempo y reflexión. Puedo darles una semana para pensarlo y discutirlo con Aedan». Asintieron, agradecidos por el tiempo. Después de que Damián se marchara, prometiendo regresar en una semana, Jasmine y Eratus se sentaron en el porche, observando el atardecer sobre el lago. «Es extraño», dijo Jasmine después de un largo silencio. «Pasé tantos años huyendo de esa vida, de esas responsabilidades. ¿Y ahora? Ahora tienes la sabiduría y la experiencia para enfrentarlas de una manera completamente diferente», completó Eratus. Jasmine asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su esposo. «Hemos vivido una vida maravillosa, Eratus. Libre, llena de aventuras y amor. Parte de mí teme que volver a Siora, incluso como consejeros de Aedan, pueda cambiar eso». Eratus la abrazó con fuerza. «Nada cambiará lo esencial, mi amor. Nuestro amor, nuestra familia, los valores que hemos construido juntos. Eso es lo que llevaremos con nosotros, sin importar dónde estemos o qué papel desempeñemos». Los días siguientes fueron de intensa reflexión y largas conversaciones. Cuando Aedan llegó, convocado urgentemente, se sumó a las discusiones. El joven, que había heredado la fuerza de Eratus y la compasión de Jasmine, escuchó atentamente la propuesta y las implicaciones que conllevaba. Finalmente, la noche antes del regreso de Damián, tomaron una decisión. Cuando el rey de Aetoria llegó a la mañana siguiente, encontró a la familia unida y en paz. «Aedan ha decidido aceptar la corona», anunció Jasmine. «Pero con condiciones. Quiere implementar reformas que hagan de Siora un reino más justo y equitativo. Y nosotros», añadió, mirando a Eratus, «estaremos allí para apoyarlo y aconsejarlo». Damián sonrió ampliamente. «No esperaba menos. Creo que Siora está a punto de entrar en una nueva era dorada bajo su liderazgo». Mientras hacían los preparativos para su regreso a Siora, Jasmine no pudo evitar sentir que el círculo se cerraba. 30 años atrás, había huido del palacio en busca de libertad y amor verdadero. Ahora, regresaba por elección propia, llevando consigo las lecciones y el amor que había encontrado en su viaje. La noche antes de su partida, Jasmine y Eratus se quedaron despiertos hasta tarde, sentados en su porche favorito, mirando las estrellas reflejadas en el lago. «¿Alguna vez te has arrepentido?», preguntó Jasmine en voz baja. «¿De haber dejado todo por mí?». Eratus la miró, sus ojos brillando con el mismo amor que había visto en ellos hace 30 años. «Ni por un segundo», respondió con firmeza. «Cada día contigo ha sido una aventura, un regalo. Y ahora,
volver a Shiora no es un final, sino el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia. Jasmine lo besó suavemente, su corazón rebosante de amor y gratitud. Entonces, ¿estás listo para nuestra próxima gran aventura, mi valiente guardia? Eratu sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Contigo, mi princesa, estoy listo para cualquier cosa. Y así, bajo un cielo estrellado, Jasmine y Eratu se prepararon para cerrar un capítulo de su vida y abrir otro. Su amor, que había desafiado las convenciones y cambiado un reino, seguía siendo tan fuerte como siempre. Y mientras el amanecer se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y un nuevo comienzo, ambos sabían que, sin importar los desafíos que el futuro les deparara, los enfrentarían juntos. Con el poder de su amor como guía y fortaleza. El círculo estaba completo, pero su historia, lejos de terminar, estaba a punto de comenzar un nuevo y emocionante capítulo.